La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando de la salvación. Entonces dijimos, ¿quién es la salvación? Nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene de nuestro Padre Celestial y de nuestro Cristo. ¿Eso está claro? En ningún otro hay salvación. ¿Ah? En ningún otro hay salvación. No hay María, no hay santos, no hay nadie. En ningún otro hay salvación, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que diga amén. Eso nos quedó claro. Ahora, ¿qué es la salvación y para qué sirve? ¿Qué es y para qué sirve? Entonces dijimos que la salvación es la gracia de Dios para una humanidad perdida y es un paquete completo. Sirve para que el hombre viva en bienestar. ¿Por qué? Porque la palabra salvación significa rescate o seguridad, salud, salvación, salvo, salvador, salvar, liberación, libertad, dar, librar, proteger, hacer salvo, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. En el hebreo, la palabra salvación significa liberación, algo salvo, auxilio, victoria, prosperidad, triunfo, salvar, seguro, libertar o socorrer, favorecer, guardar, libertador, rescatar, vengar. Y sabe que la palabra en hebreo para salvación es Yeshua, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Jesús significa salvación y significa salvador. Es muy importante que nos quede claro que en el mismo paquete donde vino la salvación de nuestra alma, la certeza y la seguridad de no estar en condenación toda la eternidad, en ese mismo paquete vino la certeza y la seguridad de la salud, de la paz, de la seguridad, de la libertad y de todo lo demás. Por favor, empiece a incluir dentro de su fe en Cristo Jesús y dentro de la fe de estar en el cielo y luego por los siglos de los siglos junto a nuestro Señor Jesucristo en la nueva tierra. Por favor, empiece a incluir su derecho a estar sano, libre, limpio, prosperado, en paz. Inclúyalo ahí. Que con la misma vehemencia que usted cree que es salvo de la condenación eterna, con esa misma vehemencia usted pueda creer que usted es salvo de la enfermedad, salvo de la ruina, salvo de la destrucción familiar, de la desgracia financiera y de todo lo demás. Amén. Entonces, ¿qué es y para qué sirve? Es la gracia, es el regalo de Dios y sirve para que el hombre ya no viva en maldición, sino que viva en bienestar. Mire, no alcanzamos ayer a leer algunos textos en esto de qué es y para qué sirve. Lucas capítulo número 7. Lea conmigo Lucas, el capítulo número 7, versículo 36. Vamos a leer un poquito. Lucas 7:36, dice la palabra del Señor:
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces aquí nosotros nos conectamos con algo. ¿Esa mujer qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer? Que solamente con la acción que tuvo, el Señor Jesús la perdonó y le dio la salvación. Ya nosotros dijimos que el judío tenía muy claro que no es ser sano, es ser salvo. No es ser libre, es ser salvo. Porque la libertad, la sanidad y todo lo demás pertenecen a una misma acción de Dios, a un mismo regalo de Dios, la salvación. La salvación está, en la salvación está incluida la sanidad, la libertad, la prosperidad, la paz, todo lo que usted y yo necesitamos. Gracias por ese amén. Todo lo que necesitamos está allí incluido. Entonces esta mujer no dice nada, sino que va y enjuga, unge los pies del Señor y con sus cabellos los seca y los besa y los besa. Y el Señor Jesús les dice: mire, esta mujer ha alcanzado salvación por su fe. Pero ¿quién le dijo al Señor que ella tenía fe? Escuche algo: las acciones valen más que cualquier buen discurso. A veces nos esforzamos por hacerle creer a alguien que somos esto, aquello, lo otro, cuando nuestras acciones están diciendo lo contrario. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque la salvación se alcanza por fe. ¿Por qué se alcanza la salvación? ¿Por qué? A ver, segunda carta a Timoteo 3:15. Yo sé que como está cerca a un texto que leemos mucho, puede ser que usted lo tenga en cuenta. Versículo 14, 3:14. Segunda carta a Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Es una posibilidad que al leer la Biblia, la palabra te dé la sabiduría. Escúchame, es una posibilidad, mas no pasa en todos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
¿Cómo se alcanza la salvación? Por la fe en Cristo Jesús. Otra vez, la salvación es Cristo, pero ¿cómo la alcanzamos? Pues creyendo en Cristo. Aquí tengo que afirmarle algo que le dije ayer. No crea en prácticas, no crea en doctrinas, no crea en cosas extrañas, extraordinarias. Entienda que todo lo que se haga por fuera de Jesucristo nos apartará de la fe en Él. Tengo que ponerle ejemplos para yo poder entender mejor. Cuando usted escucha que en algún lugar, llámese iglesia cristiana o no, están convocando a una gran noche de sanidad, pero usted tiene que llevar su botella de agua para que se la unjan y usted con esa botella de agua va a ser sano. ¿La sanidad está dentro de la salvación, sí o no? ¿Si están aquí o no? ¿La sanidad está dentro de la salvación, sí o no? Eso, tiene que estar seguro de eso. Y cuando alguien le dice que usted puede conseguir la sanidad por fuera de la fe en Cristo Jesús, que más bien usted puede poner su fe en una botella con agua, ahora eso ha ido más allá. Ahora hay una agua muy famosa llamada el agua de la mañana. Y entonces ya no sirve la fe en Cristo. O sea, la fe en Cristo Jesús está mandada a recoger según ellos. Porque ahora es esa agua la que se aplica en las personas, en las enfermedades, en los lugares enfermos y se restaura. O sea, ¿ya para qué Cristo? Yo necesito es el agua de la mañana o yo necesito el agua ungida. Yo necesito es que me unjan una botella con agua porque es a través de esa agua que yo voy a encontrar la salvación. No, pastor, no, salvación no, sanidad, igual, ya le comprobé que salvación contiene todo, sanidad, libertad, paz, prosperidad. Entonces mire cómo podemos desviarnos de la fe en Cristo Jesús y creer que estamos acercándonos a lo que Dios quiere a través de que no, entonces no es el agua, no es el agua, ahora es un aceite profético. Es un aceite profético, es un aceite azul, o verde, o rojo. Es un aceite de oliva extraído de yo no sé dónde, traído de no sé cuánto, ungido por yo no sé quién. Y entonces ahora, hermano, usted puede llevar ese aceite y va a ser sano. Sea sano por fuera de la fe en Cristo Jesús. ¿Bíblico? ¿Real? ¿Verdadero? Tenga cuidado entonces. Porque de estas cosas es que se va a aprovechar el diablo, porque estas cosas son las que van a ir surgiendo y ya empezaron a surgir desde el comienzo de la década. Empezaron a existir los aceites proféticos, entonces ya era la unción con sal para recibir prosperidad. ¿La prosperidad está dentro de la salvación, sí o no? ¿Y podemos buscar la salvación por fuera de Jesucristo? No. Es más, no hay seguridad, óigame, no hay certeza de que el que está leyendo la Biblia pueda llegar a ser salvo. Si no cree en el Señor Jesucristo, porque lea ese versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación, por medio de la fe en Cristo Jesús. Este es el orden. A través de las escrituras yo puedo alcanzar el conocimiento y la sabiduría para llegar a creer en Jesucristo, para llegar a alcanzar salvación a través de la fe en Jesucristo. Nunca busque nada por fuera del Señor Jesús, nunca, hermano. Mire, le digo una cosa, muchas de las personas que se han dedicado a buscar ministerios para ser libres, prosperados, sanos, bendecidos, han tenido que ver que pasan los años y la misma situación siguen viviendo. Porque ponen sus ojos, ponen su mirada, ponen su fe en algo apartado de Jesucristo, en alguien apartado de Jesucristo. Hace muchos años entonces se promocionó un arte profético, que si usted lleva este cuadro, esta pintura pintada por no sé quién, entonces allí donde esté este cuadro, donde esté esta obra de arte, esta pintura,
que vale tantos miles de dólares, allí Satanás y los demonios no se van a acercar. Usted tendrá libertad y tendrá paz. La libertad y la paz están por fuera de la salvación, ¿sí o no? No, señor. ¿Y podemos buscar salvación por fuera de Jesucristo? No. ¿Y el cuadro entonces lo pintó Jesús? ¿Lo mandó Jesús? No, hermano, no. Esa es la situación real de muchos cristianos y de muchas congregaciones que se apartaron de la fe en Jesucristo para salvación y la están buscando a través de muchas cosas, que tiene que caminar sobre leche y miel, que tiene que dejarse ungir con sal, que ahora hay que ungirse con vino. Tenga cuidado, que para el último mes del año siempre se levantan esa clase de congregaciones que a gente ignorante, emocionalista, los atraen por una ofrenda. Usted va a caminar a través de leche y miel y de ahí va a empezar un año de mucha bendición y va a empezar en prosperidad, y entonces lo van a ungir con sal, porque fue con sal que ungieron el agua que tenía veneno y quedó sanada. Así vamos a sanar su vida, su economía, su salud. Y no necesita hablar de Cristo, porque ya la sal es más poderosa que Cristo. La leche y la miel es más poderosa que Cristo. El vino es más poderoso que Cristo. El no tener claro el significado de las palabras, el contexto de la palabra, a veces lo lleva a uno, hermano, a dudar y hasta a creer en lo que no es. Cuando yo entiendo que la palabra salvación reúne todo lo que yo necesito, que la salvación es Cristo y que la consigo creyendo en mi Señor Jesús. Sí, la Biblia me ayuda a conocer más al Señor Jesús, pero que yo lea la Biblia no es garantía de que sea salvo. La garantía de la salvación está en que yo crea que Jesucristo es el Señor, Rey de reyes, Señor de señores, dueño de mi vida, mi Salvador, el que me justificó con su sangre, el que me trasladó de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y me apartó de maldición, me lavó de desgracia, me libró de todo lo que el diablo tenía para mí. ¿Quién dice amén a eso? Entonces dése cuenta que alcanzamos la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Primera carta de Pedro, capítulo número 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo 5. Dice así la palabra: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oiga, somos guardados por el poder de Dios mediante que usted cree en Él, que cree en Jesucristo. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Para qué? Para que no en ese tiempo, escúcheme, no en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles, sino en este tiempo, en el tiempo suyo y mío, podamos ver manifestada la salvación en todo lo que significa la salvación. En todo, diga conmigo, en todo. ¿Estás creyendo que la salvación solamente es librarte de la condenación eterna? ¿O te sirve para vivir en esta tierra y vivir bien? Hola, ¿qué pasó? Versículo número 9. Versículo número 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oiga, si no es a través de la fe en Cristo Jesús, no habrá salvación. No hay salvación por ninguna otra cosa. No hay salvación por ninguna otra actividad, por ninguna otra persona. Se levantó en los comienzos del siglo un movimiento centroamericano donde se reprendía los demonios, donde se declaraba sanidad en el nombre de la cobertura de ellos, de un apóstol, de un ministro. Y se le decía a los demonios: te reprendo en el nombre de mi cobertura, fulano de tal. Y claro, como los demonios están listos a ver quién está engañado para apoyar ese engaño, entonces claro, los demonios: ¡ay, no, no, no! Ay, sí, ve, qué poder, qué potencia, hermano. Por sobre Cristo no hay nada. Por encima de Cristo no existe nadie.
ningún hombre, ningún ser humano, ningún ministro, ningún ministerio podrá estar por encima de Cristo, porque es Jesucristo el que nos da el ministerio, las habilidades, los dones, todo. Y el engaño tan tremendo, hermano, de empezar a pensar que es a través de alguien más que se va a obtener la salvación y todo lo que esta trae, todo lo que conlleva, no es verdad, hermano. Nunca crea eso. Jamás crea que a usted le garantiza algo el hecho de ser amigo de un buen ministro, o tener una esposa cristiana si usted no es cristiano, o tener un esposo cristiano si usted apenas es una simpatizante. Si no cree en el Señor Jesucristo, malas noticias. Hola. Si no creemos en el Señor Jesucristo, malas noticias. Pero a través de la fe. Leamos esto, que tiene que ver con esos últimos dos puntos que le he estado hablando. ¿Qué es y para qué sirve y cómo se alcanza la salvación? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera a los Tesalonicenses 5, 8 y 9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Escuche esto. Sirve para tener seguridad y certeza la salvación. Sirve para tener seguridad y certeza de que nada ni nadie nos apartará de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos la salvación fortalecida en la fe, fortalecida por la fe en Cristo Jesús, si nosotros tenemos la salvación como un yelmo, o sea, como un casco bien apretado, nadie nos puede venir a convencer que, ay, como ustedes no guardan el sábado, tal vez no se salven. Yo creo que se condenan. Qué pesar, ¿no? Lástima. Tan sinceros que se ven ustedes, pero sin guardar el sábado, no, porque los 10 mandamientos dicen. ¿Y quién dijo que los 10 mandamientos se cumplen todos en la ley de Cristo? No, el Señor Jesús, unos los anuló, otros los cambió. No estamos en la ley de Moisés, estamos en la ley de Jesucristo el Señor, a su nombre. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tema, a través de la fe permanezca con la salvación puesta como un casco. Sepa que mientras no nos apartemos del Señor, Él mismo se encargará de guardarnos de la ira venidera, de la condenación y de todo lo que en esta tierra, escúcheme, fue preparado para los pecadores. Ya no somos pecadores, ya no tenemos por qué vivir las consecuencias del pecado. Dígale a esa enfermedad, oiga, dígale a esa enfermedad, dígale a esa desgracia, dígale a esa escasez financiera que se equivocó, porque no puede permanecer en su vida, porque Jesucristo lo hizo salvo y Él le dio todo lo que usted necesita en esta tierra. Oiga, y el derecho a permanecer por los siglos de los siglos junto a mi Señor Jesucristo, donde sea que Él esté. Ahora, entremos en un tema que es bien importante. ¿Para quién es la salvación? ¿Por qué le planteo este tema? Porque algunas personas dicen que la salvación no es para todos, o sea, que Dios no la pone a la orden de todos, no. Y confundidos en lo que es la predestinación, y quiero que usted le ponga atención a este tema, porque por el tema de la predestinación muchos buenos cristianos se han alejado. Ahora hay un tal cristianismo reformado, donde dicen que es Dios el que selecciona quién se pierde y quién se salva sin la intervención del hombre. El hombre no tiene nada que ver. Y entonces, si el Señor dice que es salvo, aunque se vaya y haga lo malo, aunque desprecie al Señor Jesucristo, aunque se deleite en el pecado, aunque permanezca odiando, aunque permanezca con reclamos, será salvo. Porque es que Dios lo tiene que salvar, porque Él dijo que lo tenía que salvar. Así que la salvación solamente son para esos escogidos de Dios.
solo para ellos. Póngale cuidado. De tal manera que predicar el evangelio, ¿para qué? Si ya Dios dijo quién iba a ser salvo, Dios se le va a revelar. ¿Para qué predicar? Esas son las doctrinas que se meten, se encierran en cuatro paredes a hacer de la iglesia cristiana un club social donde se comparten los salvos y se sienten más que los de afuera y se mofan como los fariseos de la grandeza de haber sido escogidos por Dios. Y entonces ellos dicen que la salvación no es para todo el mundo, que la salvación es apenas para un grupo de seleccionados y de escogidos. A ver, por eso le pido que ponga mucha atención para que no se vaya a confundir. Después me llaman y me dicen, pastores, que yo digo, ¿será que no expliqué? Sí, a veces no he explicado correctamente o lo suficientemente algún tema, pero yo quiero que en este tema no le quede ninguna clase de vacío. Póngale atención. Es verdad que Dios ya conoce quién va a ser salvo y quién no. Es verdad. Pero no por eso Él va a decir, mire, no predique el evangelio. Yo ya tengo los que son salvos ya. No. Él dice, voy a poner a la orden de todo el mundo la obra maravillosa de mi Hijo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero escuche la palabra, para que todo aquel, no diría para que los que ya están seleccionados para creer en Él, entonces no se pierdan y tengan vida eterna. Dice, de tal manera, léalo, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra mundo no significa diseño pecaminoso, sino que significa humanidad, gente, personas. De tal manera Dios amó a la humanidad que entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, sí dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, salvación. Diga conmigo, salvación. Claro. Y es el ofrecimiento de Dios a la humanidad. Venga, acérquese, crea en el Señor Jesús. Y el Señor nos insta, hombre, predique a tiempo, fuera de tiempo. Usted no sabe que se le pueda dejar de predicar a alguien y que esa persona que lo único que necesita es que alguien le predique para que crea. Hay personas, yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero yo le he visto la cara así, no sin discernimiento en el espíritu, sino la cara. Yo digo, este tipo es más incrédulo, se le ve. ¿Yo qué le voy a hablar? Y el Espíritu de Dios me dice, háblale. Bueno, entonces el método que Dios me ha enseñado es hablarle de otras cosas cotidianas para metérmele en el tema de Dios. Y qué sorpresa que cuando empiezo a hablarle del Señor, cuando empiezo a darle mi testimonio, el tipo se interesa de tal manera. Mire, me pasó un día, yo venía de Cali, viajaba a la ciudad de Tuluá, estaba haciendo la fila para comprar tiquete porque en un tiempo de fiestas y celebraciones era difícil conseguir tiquete. Y el Señor me dijo, háblele. El tipo tenía una cara, hermano, de limón, una amargura terrible, y yo, de pronto me rechaza. No, háblele. Y le hablé, pero empecé a hablarle de negocios, de empresa, y terminé metiéndomele a hablarle del Señor Jesús. ¿Sabe qué? El tipo tan interesado, él iba apenas hasta Cerrito, Buga, no sé hasta dónde, pero me dijo, ¿y usted hasta dónde va? Yo le dije, voy hasta Tuluá. Compró el tiquete hasta Tuluá. Y yo que tenía ganas, hermano, de venirme durmiendo porque había madrugado a comprar un material a Cali, y con ganas de venirme durmiendo en la buseta. No, y todo el tiempo fue preguntándome de Los Ángeles, preguntándome una cantidad de cosas. Y con el tiempo me di cuenta que se estaba congregando. Entonces, mire cómo el Señor dice, tenga cuidado, porque mi Señor Jesús, su Señor Jesús, el suyo y el mío, fue dado por nuestro Padre Celestial para todo aquel que crea en Él. ¿Para cuántos? Sí, hermano, eso de que no, solo para unos pocos.
Solo para que, no, hermano. Leámoslo, que sea ese el primer texto que podamos leer y mirar, para que todo, yo no creo que el Señor Jesús sea mentiroso. ¿Usted sí cree que sea mentiroso? Y fue Él el que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga salvación, tenga vida eterna. ¿Sí o no? Lucas capítulo 3, versículo número 6. Lucas 3, 6. Dice el versículo número 6. Bueno, desde el 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne. ¿Sabe qué significa toda carne? Humanidad, toda la humanidad, toda. Y verá toda carne la salvación de Dios. Hermano, la oferta es para todo el mundo. Y le repito, aunque Dios sabe quién lo va a rechazar y quién no lo va a rechazar, Él quiere que de todas maneras le insistamos. Que le insistamos. Porque la oferta y el deseo de Dios es que nadie se pierda. ¿Se da cuenta? El deseo y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué pasó? ¿Sí? Romanos 1. Romanos capítulo número 1. El versículo número 16. Léalo despacio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, paquete completo, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, no hay acepción de persona, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Mire, hermano, el alma tiene un problema bien grande, no uno, muchos problemas. El alma se tiene que enfrentar a algo bien difícil. Trate de identificarlo en su vida. El alma pareciera que menospreciara ciertas personas, porque no les ve ciertas actitudes. Uno llega a pensar, ese que va a creer en Dios. Mire, las experiencias que yo tuve con personas que tenían una actitud diferente a la que podemos ver en otras personas, y llegaban al Señor como fantaseando, como uy no, qué rico en sus emociones, uy no, qué bendición, ay sí, yo quiero, ay pero, ay ¿este qué? Uy no, ¿y cómo se ayuna? Pan para hoy, hambre para mañana, decían algunos en la iglesia. Mírelo, ese dentro de 8 días no viene. Ay, él quería todo, y pastor, y la Biblia, y preguntaba, y uno lo descalificaba. Uno decía, este no. Puras plumas, puro tilín y nada de paletas. Y uno no sabe, hermano, y uno no entiende que la obra del Señor solamente la conoce Él en la vida de la persona. Y pasaba una semana, un mes, 2, 3 meses, 5, 6 meses, y el tipo, hermano, en un amor tan impresionante, y ya entonces manifestándosele dones, habilidades, pero con una cara de nada, hermano, con una cara de nada, y con su forma de ser así. Yo tuve el privilegio de formar un hombre de estos para pastor, hoy es pastor. Así. Bendecido, hermano, bendecido, ungido hasta los huesos, hermano, bendecido. Que el pastor de él decía, no, eso no hay escándalo, hermano, ahí no pasa nada con ese hermano. Hermano, la obra de Dios solamente la conoce Él, solamente la conoce el Señor.
Y cuando alguien cree de verdad en el Señor, no importa de la forma que lo exprese. La mujer lo expresó derramando ese perfume en los pies del Señor, llorando a los pies del Señor, enjugando sus pies con sus cabellos, de esa manera. Otros lo expresaron de otra forma, pero la fe es la que produce la salvación. ¿Qué es? La fe, hermano, la fe. Y es para todos, no es para algunos nomás. Estoy leyendo unos textos para que usted se dé cuenta. En el Antiguo Testamento también podemos ver que desde ese tiempo se proclamaba la salvación para todos. Salmo 37. Salmo 37. Versículo número 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová. ¿La salvación de quiénes? ¿Y qué lo hace a usted justo? ¿Qué? ¿Sus buenas obras o la justicia de Cristo? ¿Qué lo hizo justo? La justicia de Dios. Pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Mire, póngale cuidado que la Biblia desde antes anunciaba la salvación para todos los que por fe creyeran en Jesucristo y fueran justificados por su sangre. ¿Qué le pasa al que cree en Jesucristo el Señor? Es justificado por la sangre de Cristo, es perdonado en sus pecados y es llamado justo delante de Dios. Para Él es la salvación. ¿Para quién? Para todo el que alcance el perdón de sus pecados y la justicia de Cristo Jesús. Dice el Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Al que ordene su camino. ¿Quién puede ordenar su camino si no es transformado por Dios? ¿Quién puede ordenar su camino si no ha nacido de nuevo? Yo le doy la respuesta: nadie. Nadie. Hermano, es fácil conocer la persona que aprendió a ir a una iglesia, pero que no fue transformado por Cristo. Es fácil. ¿Cómo? Él sigue teniendo la misma conducta, sigue teniendo los mismos pensamientos, sigue defendiendo los pensamientos del mundo. Él no ha corregido su camino, de pronto es más disimulado que antes. Ella es más disimulada, pero es igual. Eso determina que no ha nacido de nuevo, que no ha sido justificada por la sangre de Cristo y que no es salva. No se es salvo por ir a una iglesia cristiana, no se es salvo por leer y aprenderse la Biblia, no se es salvo por eso. Importante entenderlo, amén. Hechos capítulo 13. Estamos aprendiendo un poquito sobre la salvación. Hechos capítulo número 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Para unos no más? ¿Por qué el Señor Jesús dice que las cosas que están por venir, la tribulación y la gran tribulación, solo podrán suceder cuando el evangelio sea predicado en todos los rincones de la tierra? ¿Por qué? Porque el Señor le quiere dar la oportunidad a toda la humanidad que escuchando la palabra se arrepientan y arrepintiéndose puedan creer en el Señor Jesucristo, y creyendo en el Señor Jesucristo puedan ser justificados, y siendo justificados sean salvos. ¿Quién está entendiendo el día de hoy? Tito, capítulo 2. Estoy dando motivos para que usted sepa, Tito, para que se dé cuenta de qué se trata la salvación. La salvación no es tan estrecha como nosotros llegamos a creer alguna vez. Tito, capítulo número 2, el versículo número
11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a unos pocos. ¿Qué? No, pero usted debería gritar, hermano, para que no me deje enredar a mí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A cuántos? Venga, espere y verá. ¿Usted quiere crecer en el conocimiento de la gracia? Sí vimos los domingos que es necesario crecer en el conocimiento de la gracia. Pues hermano, mire, sencillo. El paquete más grande que tiene la gracia, aunque no es toda la gracia, pero el paquete más grande se llama salvación. El paquete más grande de la gracia, del regalo de Dios, está en la salvación, porque ahí está el bienestar del ser humano, del cristiano, ahí está la paz, ahí está la prosperidad, ahí está el éxito, la victoria del ser humano, el poder sobre los demonios está en la salvación. Y no voy a dejar de insistir en esto. El problema más grande es que nosotros excluimos sanidad, libertad, paz, prosperidad, autoridad. La excluimos del paquete de la salvación y pensamos que salvación solamente era librarnos de la condenación eterna, librarnos del castigo eterno, solo eso. Y que la salvación es para unos pocos y entonces los que son salvos ya son salvos, ya, ¿para qué pelear? Y los que no, pues ¿para qué pelear si ya no son salvos? ¿Sabe qué trae ese malentendido? Sí, ese malentendido de que no, el evangelio es para los que han de ser salvos, sí, pero ¿usted sabe quién ha de ser salvo? No, por eso el Señor dice, predíquele a todos. Pero entonces la mala concepción de esto nos lleva a decir, no, pues ¿para qué predicar? Ya está escrito quién se va a salvar y quién no. Entonces, ¿para qué perder tiempo uno por ahí? Es que predicando y que le digan que no y que lo maltraten y que hasta lo insulten. Eso, el que es salvo ya es salvo. Y el que no es salvo, pues, ni porque patalee y brinque. Si el Señor dice que Él ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, todo el que crea en Él, tenemos que presentarle al Señor Jesús. Y tenemos que presentárselo tal como es, no como una religión, no como diciéndole, mire, ¿sabe qué? Bote esas estatuas, bote esos ídolos, ahí hay demonios, crea en el Señor Jesús, venga y arránquese eso. Doctrina a las malas, conocí yo. No, yo no sé usted, pero yo conocí doctrina a las malas. Se paraba el tipo a recibir al Señor Jesús y tenía una camándula y lo primero que hacía el ujier más fuerte de la iglesia era echarle mano a la camándula y arrancársela, hermano, no importa si lo hería. Él no sabía si tenía un nylon formando esa camándula. Yo vi al menos a 2 muchachos heridos, porque cuando le jalaron la camándula, cáñamo lo cortó. El tipo más bravo quería pelear, le quería pegar a ese hermano. Porque no es así que se presenta al Señor Jesús. Ayer lo leímos, el Señor Jesús no vino para condenación, vino para salvación. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Para salvación, no para condenación. Y el problema está en que no conocemos al Señor Jesús y no lo sabemos presentar. Y si no lo sabemos presentar, yo he visto personas que muy seguramente están para salvación, confundidas por la religión de unos pocos hermanos, confundidas, alejados del Señor por la mala experiencia que tuvieron con personas que no conocen a Cristo y que han rodeado a Jesucristo de una cantidad de leyes que no están en la Biblia, de una cantidad de parámetros que no están en la Biblia, y le han hecho difícil la entrada a la salvación a mucha gente. El Señor Jesús se lo dijo a los religiosos: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajan kilómetros por hacer un prosélito, o sea, un discípulo, y al final no lo dejan entrar en el reino de Dios y ellos tampoco entran, porque le ponen tanto cuento, le ponen tanta carga, que al final se aburren.
¿Cuál es la carga? Cuando se le dice a la persona que es Jesucristo y otra cosa. Que la salvación depende de Jesucristo y guardar un día. Que la salvación depende de Jesucristo y no comer cierta clase de alimentos. Que la salvación depende de Jesucristo y ayunar tantos días, o bañarse o bautizarse solamente en el Jordán, que si no, no viene la salvación. Que no es salvo si no hace esto, que no es salvo si no hace aquello. La salvación viene de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y es por la fe, escuche, y es por la fe en Cristo que usted y yo somos salvos, no es por nada más. No es por dar una ofrenda especial, no es por hacer un acto profético. Hoy, hermano, el mundo está enredado, la iglesia está enredada. Hoy la gente llama a actos proféticos y cantidad de cristianos que no han conocido al Señor, que no han desarrollado su fe en Cristo, entonces corren, vuelan detrás de esos actos proféticos. Un acto profético no te va a salvar. Y si alguien me está escuchando que cree en esos tales actos proféticos, los actos proféticos son del Antiguo Testamento. Todo hoy en día, para usted y para mí, se resume en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y fin de todo lo que se diga, de todo lo que se invente, de todo lo que ya esté hecho. ¿Qué acto profético ni qué nada, hermano? Que por un acto profético entonces eso se inventaron las religiones. En una religión usted llega allá y se bautiza por los muertos, por el abuelo que se murió, por el papá que se murió, dice que para hacerlo salvo. Qué engaño tan grande. La salvación solo viene de Cristo a través de tu fe, de la tuya, no de la fe de tu hermano, de tu hermana. Pero aquí viene algo bien importante, que lo vamos a dejar para mañana. ¿Y qué cuando los 4 que cargaban la camilla del paralítico lo llevaron ante el Señor Jesús? Y el tipo estaba todo desanimado, aporreado del camino, no tenía ganas ni siquiera de mirar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, viendo que lo bajaron por el techo y se lo pusieron ahí al frente, dice la Biblia que mirando la fe de ellos, le dijo a él, la fe de ellos le dijo al enfermo, la fe de ellos le dijo al paralítico, la fe de ellos le dijo al que estaba allí postrado, ánimo, tus pecados te son perdonados. Ese ni había confesado, mucho menos había pedido perdón. Mañana vamos a leer eso. Y le pregunto, ¿qué pasa ahí? ¿La fe de otro me puede salvar? Ahí le voy a dejar ese interrogante. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre bendito, Dios todopoderoso. Gracias, maravilloso Señor. En ti lo tenemos todo. Tú eres completo, a ti no te falta nada. Tu obra a través de Jesucristo en la cruz del Calvario nos dejó la mesa servida con todo lo que necesitamos, Señor. Todo en abundancia, todo suficiente, Señor. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por ese regalo maravilloso de la salvación. Gracias porque fue tu Hijo, nuestro Señor Jesús, el que la trajo a la tierra, el que la trajo a la humanidad. Gracias, Señor, por ese regalo hermoso de la gracia, Señor mío. Padre, ayúdanos a creer que así como tengo la certeza de que soy libre de la condenación eterna, también soy libre de la enfermedad, soy libre de la ruina, soy libre de la opresión, de la desgracia, de la maldición y de todas las cosas que vinieron como consecuencia del pecado en el ser humano. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, maravilloso Señor, por tu regalo en nuestra vida, por la salvación, por la vida eterna, Señor. Gracias por el entendimiento que nos das, porque abres, Señor, el entendimiento de la iglesia, Padre, y hoy podemos creer, hoy podemos incluir, Señor, en ese paquete de la salvación, todo lo que necesitamos en esta tierra. Padre bendito, te pido por favor, oro, Señor, con mis hermanos, nos ponemos de acuerdo, Señor, para orar por aquellos
que están resignados a una enfermedad, que están resignados, Señor, a la ruina, a la desgracia, que están resignados, Señor, a la destrucción de su familia, a la destrucción de su economía, Señor, a la desgracia, a la maldición que viene de sus padres, Señor, aquellos que no le ven salida, Señor, a su situación y que dicen que eso hace parte de la salvación, que la ruina, que la enfermedad hace parte del ministerio. Señor, aparta de su mente y de su corazón semejante mentira, porque Satanás ha logrado, Señor, hacerle creer al creyente, hacerle creer a tu hijo, a tu hija, Señor mío, que a ti te quedó faltando, que la obra de Cristo no fue completa y que solamente sirvió para librarnos de la condenación eterna allá en el siglo venidero, allá, Señor amado, en el nuevo tiempo que vamos a vivir, allá en la eternidad, Padre. Pero nosotros estamos entendiendo y estamos creyendo, Señor, Padre, que tu salvación lo cubre todo, lo llena todo, Señor, lo suple todo, provee para todas las necesidades del ser humano y que, Señor, está completa. Que a ti no te quedó faltando absolutamente nada, Señor Jesús, porque tú pagaste el precio total por todo lo que yo y toda la iglesia necesitamos, Señor. Por eso, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias. Señor, sabemos que no será fácil para algunos de mis hermanos incluir, Señor, en su mente, en su corazón, en lo profundo de su ser, en su espíritu, la certeza, Señor, de que con la libertad de la condenación eterna también viene la salud, viene la libertad, viene la prosperidad, viene la paz, Señor, y todo lo que necesitamos. Pero tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo harás la obra completa, Señor, para que todos podamos creer, para que todos podamos estar seguros de esa verdad tan maravillosa. Gracias, Señor, por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Gracias, Señor, por familias creyentes, Señor, por familias convencidas de que tu palabra es verdad. Llena, Señor, de esa palabra, llena de fe en ella, Señor, llena, Señor, de esa gracia tuya. Bendito Dios, gracias, maravilloso Rey de Gloria. Alabamos tu nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y te damos honor y gloria. Alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.